Perfecto. Bueno, vamos a comenzar entonces con el trabajo número 1. Hola, creo que estaba yo, puede ser, Valentina Pereira. Sí, comenzá nomás. Bien, voy a compartir pantalla. Dale. Ustedes me dicen si se ve bien. ¿Ahí se ve bien? Perfecto, perfecto. Bien. Pido que me indiquen ahí un poquito el tiempo por si me paso, pero voy a hacer lo posible por no hacerlo. Bueno, mi nombre es... Hola. Sí, María del Carmen. ¿Puedo entrar? Ahí está, ahí se te escucha perfecto, se te escucha. Bueno, ¿puedo ingresar a moderar la mesa o ya empezaron? Exacto. No, sí. Comenzá nomás, seguí. Yo te estaba suplantando nomás mientras. Hola, Germán. Sí. ¿Me escuchás? ¿Me escuchás? Sí. Bueno. Sí. Bueno, está por empezar Valentina Pereira, el primer trabajo, y después te dejo te doy la posta para que sigas moderando. ¿Comparto? Compartí nomás. Sí. Bien, ¿ahí se ve? Sí, se ve perfecto. Bien. Bueno, mi nombre es Valentina, yo soy socióloga de Montevideo, Uruguay. Trabajo en la Facultad de Ciencias Sociales y hice una maestría que la terminé hace muy poquito en la Facultad de Ciencias Agrarias, en Fagro, también acá en Uruguay, que trabajé el tema del uso de plantas medicinales por parte de mujeres rurales. Entonces, esta presentación se basa un poco en una parte, en algunos resultados de esa investigación. Entonces, para empezar, como para situarlos un poco, quería señalarles que la práctica terapéutica con plantas medicinales se ha vinculado históricamente a las mujeres y especialmente a las de mayor edad. Y en Uruguay hay varias investigaciones que dan cuenta de este vínculo. Sin embargo, mi investigación partió de la hipótesis de que a pesar de que las mujeres han desarrollado muchos conocimientos y muchos saberes en torno al cultivo, la selección y el uso de plantas medicinales que sirvieron para el avance de la medicina y la herbolaria en Uruguay, también al encasillar estos saberes en el ámbito doméstico, muchas veces se descontextualizó y se ocultó la producción de conocimientos que hay en esos espacios, ¿no? Lo que llevó a que muchas veces esos aportes de las mujeres sobre medicina, sobre plantas, hayan sido invisibilizados o no hayan recibido el debido reconocimiento. Ese fue como un punto de partida de mi investigación. ¿Por qué pasa esto? Por varias razones, y yo lo discuto largamente en la tesis, pero sobre todo está bueno ver que desde las epistemologías feministas muchas veces se señala que los conocimientos de hombres y mujeres no son de carácter innato, sino que se dan en el seno de una sociedad, son una construcción social. Y lo que ha pasado es que en base a una división sexual del trabajo, muchas veces se atribuyó a las mujeres el espacio doméstico asociado con lo privado y a los hombres el espacio público asociado con lo productivo. El problema es que muchas veces esos conocimientos de lo doméstico asociados a lo privado se han asociado con cualidades naturales de las mujeres. El trabajo del hogar, el trabajo del amor, todo lo que es cuidado muchas veces se lo asoció a una cualidad natural. ¿Y qué implica eso? Sacarle todo el contenido de producción de conocimiento, sacarle la carga de trabajo que hay en esos trabajos justamente, y sacarles toda la carga de producción que implican esos conocimientos que hay en torno a los cuidados. Las razones son muchas, también se mezclan mucho las relaciones con la naturaleza, cómo se asocian estos trabajos con lo natural, con el cuerpo, con lo que es inferior, y la relación también cultura-naturaleza, ¿no? Entonces, por ahí iba un poco el decir esto de que los saberes de mujeres sobre plantas hayan sido invisibilizados, descontextualizados, y en definitiva se ocultó, ¿no? O se marginalizó esa producción de conocimiento. Entonces yo, partiendo de esa base, me propuse justamente lo contrario, me propuse indagar en esa producción de conocimiento, tratando de comprender los significados que las mujeres otorgaban a esos saberes y a esas prácticas en torno al uso de plantas, en el marco de esos procesos de invisibilización y marginalización que tienen estos conocimientos asociados a la salud y en especial a las mujeres. Este fue como el punto de partida. Para llevar a cabo este objetivo, realicé entrevistas a grupos de mujeres yuyeras, ¿no? Mujeres que se reúnen para trabajar, usar las plantas, pero también comercializan esas plantas. Realicé entrevistas en estos grupos, en un departamento en específico de Uruguay, que es Canelones, que también es un
un departamento lindero a Montevideo, que es la capital, y también realicé observación participante en algunas tareas. Acompañé a muchas de ellas en tareas de la recolección de yuyos, del secado, y también ahí se pudo ir viendo cómo trabajaban ellas y la relación que tenían con las plantas. Y después trabajé en 4 dimensiones, una referida al relevamiento de las plantas y los usos que ellas le daban, otra referida a los modelos de atención a la salud que ellas desarrollan, otra referida específicamente a los conocimientos ecológicos locales, cómo ellas aprendieron lo que sabían, por ejemplo, como dice llanamente, y otra que se refería a la valorización, cómo ellas valoraban y cómo sentían que era valorado su conocimiento. Yo en esta presentación me voy a centrar sobre todo en los 2 primeros puntos, como el eje era sobre todo en torno a la alimentación y a la salud, me voy a centrar en los 2 primeros puntos. Entonces, para empezar, les quería comentar que en total relevé, más o menos se nombraron 160 plantas, ¿no? Que ellas reconocían que usaban o que sabían que tenían un uso medicinal. Y después clasifiqué, en base a trabajos anteriores, estas 160 plantas en 3 grupos. En torno a esta clasificación fue lo que ellas primero decían, lo que quiere decir que probablemente una planta de grupo A también tenga un uso en el B y C, pero es una clasificación primaria. Entonces, ellas identificaron, por ejemplo, 87 plantas que tenían al menos un uso o propiedad medicinal. Después tenían algunas exclusivamente para alimenticio, que fueron 43, y otras que la tenían a veces en los predios por algo más simbólico o significativo a nivel personal, ¿no? Luego identifiqué 22 usos o zonas para cuales ellos aplicaban estas plantas, y 14 formas en cuales las consumían o las aplicaban. Y acá está bueno ver que muchas de las plantas son usadas desde una concepción muy integral, donde no solo afectan lo físico, sino también lo usan para problemas, por ejemplo, más anímicos, y también que muchas de las plantas se usan como forma de prevención, de prevenir ciertas situaciones, no solo de atacar un dolor, una dolencia o un problema de salud, sino también de forma preventiva. Y después también que ellas asocian mucho el uso de estas plantas a las experiencias familiares, al cuidado de sus hijos, y muchos de los usos y las anécdotas en torno a las plantas surgieron en ese seno doméstico. Las plantas en sus predios, las plantas de tipo A, B y C, se entremezclan, y ellas las tienen todas mezcladas en sus predios y en sus huertas, y eso da cuenta de la biodiversidad de las plantas que manejan, y también esa mezcla como una estrategia y como un experimento para aumentar la producción, por ejemplo, o como control de esa biodiversidad. Y también se vio muy fuertemente un gran reservorio de variedades, de distintas variedades de plantas, y ciertas prácticas agroecológicas que ellas manejan para el cuidado de estas plantas. Después, yendo a los modelos de atención a la salud, cómo entran en juego las diferentes formas en que todos en realidad atendemos nuestra salud, identifiqué como 2 grandes formas que ellas plantean en el que cuidan su salud y la de su familia y comunidad. Por un lado, la medicina científica, y por otro lado, la medicina de las plantas o la medicina de la paciencia, como yo les ponía ahí. Entonces, en los discursos surgió una gran diferenciación entre esos 2 tipos de medicina, lo que nos podría llevar a pensar en un cierto grado de antagonismo. Ellas identificaron características muy diferentes asociadas a uno y otro modelo. Por ejemplo, en la medicina científica se habló mucho de la sobremedicalización, la pérdida de autonomía, la preponderancia del saber médico, y también se asoció mucho a casos graves como de cáncer en algunos casos específicos. María tiene la mano levantada, no sé si me querés indicar algo. Bueno, sigo y en todo caso volvemos. Entonces, esta medicina más científica también se asoció, y esto me parece muy interesante, a la pérdida de autonomía en la toma de decisiones en la salud, por ejemplo. Por otro lado, asociada a la característica de las medicinas de las plantas, ellas señalaron como primer punto la importancia de darse tiempo, la importancia de la paciencia a la hora de curarse, del quedarse quieto, de dar el tiempo a curarse. También señalaron como dentro de esta medicina de las plantas de alimentación saludable, una cierta crítica a los modos de vida actuales, esto de andar siempre corriendo y no darse ese tiempo para que la planta haga efecto, ¿no? Y también una integralidad donde no solo cuenta lo físico, sino también lo espiritual y lo anímico, y las plantas pueden aportar en ese sentido, y la medicina de las plantas puede cubrir dimensiones que la medicina científica no. Y luego, también muy importante, la importancia del ambiente. El ambiente a la hora de curarse, la importancia de un ambiente sano, y muchas veces apareció en la misma idea de naturaleza como un factor de salud, ¿no? Esto de descalzarse y andar en la tierra o ir a trabajar un poco, ellos también lo habían asociado. Ahora, lo que me parece interesante, importante señalar,
es que en la medicina de las plantas también surgió esta idea de la recuperación de una soberanía en la toma de decisiones, de los procesos de salud, ¿no? Donde ellas, a medida que avanzan en ese reforzar sus prácticas en torno a las plantas medicinales, también van como avanzando en la legitimidad que tiene su conocimiento, que muchas veces va a entrar en puja con el saber médico, pero lo interesante también es que esta idea de dos modelos de atención no los antagonizan del todo. Ellas señalan las características beneficiosas de la medicina de las plantas, pero sin dejar de lado la medicina científica, porque ellas también siguen tratamientos médicos que combinan en mayor o menor medida con las plantas, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, esto que yo les decía de los casos de cáncer, ellas recomiendan sí acudir a los médicos, pero sabiendo que las plantas logran cubrir dimensiones de ese proceso de salud-enfermedad que la medicina científica no. Y después también asociado, entonces yo acá acuñé el término que en realidad trabaja Méndez, otro chileno, un autor chileno, que es pluralismo médico, que las personas usamos potencialmente varias formas de atender nuestra salud, y no es tanto desde el antagonismo, sino justamente atender a ese encuentro y desencuentro que se dan entre los dos modelos. Lo que sí es importante es decir que en realidad en la medicina de las plantas prima esta recuperación de la soberanía en la toma de decisiones, prima también la idea de una soberanía alimentaria, de saber de dónde proviene la medicina que yo consumo, y de una autogestión de la salud. Y también acá le asocié mucho un concepto muy interesante que apareció, que es el de cuidado ampliado, que lo maneja Herrera y algunas investigadoras brasileras, que hablan de que las mujeres, a través de sus actividades de cuidado diarias, van incluyendo otras dimensiones del cuidado, que sobrepasa la esfera familiar para incluir también a una esfera más social, más macro, como cuidado del ambiente, la preocupación por la biodiversidad, la preocupación por desarrollar prácticas agroecológicas, también estos emprendimientos cooperativos de mujeres para tratar la salud y el tema de las plantas, no van adquiriendo dimensiones mucho más amplias que el simple cuidado, que no es nada simple, pero lo complejiza más aún. Entonces, como el tiempo era cortito, yo voy a cerrar acá con dos preguntitas que me hice a lo largo de la investigación y que un poco guiaron las reflexiones, que era, bueno, ¿qué lugar ocupaban las plantas medicinales hoy en día? Y también, ¿cuáles son las estrategias de resistencia que involucran estos saberes y prácticas frente a estos procesos de marginalización e invisibilización que les comentaba? Marginalización de la medicina de las plantas y también del saber de las mujeres. Entonces, las conclusiones generales de mi trabajo, más allá de este pedacito que yo les presenté ahora, es que primero daban cuenta de la gran variedad de plantas que utilizan las mujeres y que tienen en sus predios. Luego también de las estrategias que ellas desarrollan para conservar estas prácticas y saberes, ¿no? Para adaptarlos a las necesidades actuales, para adaptarlos a los cambios en el ambiente y en sus territorios, y también para adaptarlos en este pluralismo médico que yo les nombraba, bueno, como una estrategia instrumental para lograr que sobrevivan en esta tensión constante con el modelo médico. Pero después también, además de y también el trabajo apunta a señalar la importancia que tiene el espacio doméstico como ámbito donde se gestan, donde se producen y donde se han continuado estos saberes. Después, también para ya ir finalizando, de una lectura más tal vez ecofeminista, podemos hablar de procesos de resistencia y de resistencia, ¿no? Y algunas autoras en Uruguay hablan de que la avanzada del capital a partir de los 90 ha encontrado importantes resistencias en cuerpos femeninos, ¿no? En lucha frente al avance del agronegocio, luchas por un ambiente saludable, contra los agrotóxicos. Y bueno, yo creo que los grupos que entrevisté, que tuve la oportunidad de entrevistar en esta investigación, claramente entran dentro de esta lista de personas que resisten, digamos. A veces estas mujeres no lo enuncian claramente como su proceso de resistencia, pero yo creo que ellas, a través de su saber hacer cotidiano en torno a las plantas, han recuperado principios de la autogestión de la salud, la valoración de la naturaleza y lo rural, el cuidado del ambiente, también de la grupalidad y del encuentro que ya fueron construyendo en ese proceso, la reactivación de las memorias y un cuestionamiento en definitiva a las relaciones de género en el medio rural que todos sabemos que son bastante complejas. Y también ellas tienen un rol muy clave en la continuidad de estos saberes y la adaptación a los cambios que han habido, los cambios sociales y los cambios ambientales y en sus territorios. Entonces, ya para cerrar... Vamos, Valentina, discúlpame, vamos haciendo un cierre. Sí, me queda una frase. Dale, dale. No, que justamente para cerrar, que en realidad quería decir que si bien estos saberes ahora comienzan a tomar más visibilidad y a disputar ciertos campos, ¿no? Con el saber médico, sigue siendo urgente visibilizar la producción sobre plantas en los espacios domésticos y visibilizar también la importancia de los trabajos de cuidados en esos espacios. Para ahí quedo. Muchísimas gracias, Valentina, muy interesante el trabajo. Voy a estar con ustedes en la moderación
esta sesión de orales, y les voy a pedir por favor que respetemos los tiempos para que todos puedan hablar, porque tenemos que, esta sala después se usa para otra sesión. Va a seguir entonces el trabajo 227, producción de alimentos en Argentina. ¿Se garantiza una alimentación saludable? Va a hablar Gonzalo Molina. Sí, voy a Le damos hablar la yo, palabra. Camila. Bueno, Ustedes adelante. Adelante, Camila. Bueno. Un segundo. ¿Ahí se ve bien? Sí, Camila, se ve Bueno, perfecto. perfecto. Bueno, mi trabajo, producción de alimentos en Argentina, se garantiza una alimentación saludable. Es el resultado de mis avances de tesis de grado para otorgar la licenciatura en Ciencias Ambientales en la Facultad de Agronomía. Un poco como marco conceptual, indicar que un sistema alimentario justamente es aquel que reúne todos los elementos y todas las actividades que tienen que ver con la producción, la elaboración, distribución, preparación y consumo de alimentos, como también los productos y los resultados ambientales y socioeconómicos. Como vemos en esta figura, tres elementos conceptuales fundamentales para un sistema alimentario. Tiene que ver con la cadena de suministro de alimentos, que va desde la producción hasta la venta de alimentos, los entornos alimentarios, que tiene que ver con la disponibilidad y el acceso económico y físico de los alimentos, y por último el comportamiento de los consumidores, directamente la elección de esos alimentos. Justamente son estos tres elementos, van a influir justamente en la composición de las dietas e impactar en el sistema de salud. Como vemos también en la figura, el sistema alimentario, los distintos elementos y actividades están interrelacionados y no actúan en aislamiento. Por lo tanto, nosotros en particular en este trabajo nos vamos a enfocar dentro de lo que es la cadena de suministro de alimentos, en los sistemas productivos, que es el primer eslabón, que está más ligado a la agricultura, y que van a estar influenciados por distintos motores ambientales, que tiene que ver con la priorización de ciertos cultivos frente a otros, motores de innovación, de tecnología, motores políticos económicos, que tiene que ver principalmente con los mercados internacionales, como ellos influyen directamente en la identidad del sistema alimentario. En definitiva, en nuestro trabajo, en el trabajo que voy a presentar, me voy a enfocar en una de las dimensiones de la seguridad alimentaria, que es la disponibilidad de alimentos. Entonces, un poco mencionar que ya a nivel nacional, en nuestro país, en un trabajo del INTA, se mencionó que de 1963 a 2013, hubo un aumento de más del 113% de la producción de maíz y de semillas oleaginosas de más de 1800%. La soja también en este subgrupo tiene mucha relevancia. Justamente esto también está ligado a esta apertura de los mercados internacionales que antes mencioné. Y justamente digamos, uniéndolo con esa narrativa de que Argentina puede alimentar a 400 millones de personas, en este trabajo quisimos poner el foco de qué tipos de alimentos son justamente los que están disponibles. Entonces, bueno, analizamos justamente desde la disponibilidad el sistema alimentario en Argentina. El primer indicador que tuvimos en cuenta es un indicador que lo basamos en un trabajo que hizo Gómez Perazzoli para Uruguay. Nosotros lo hicimos para Argentina, analizamos el número de personas potencialmente alimentadas con la producción nacional en términos calóricos, que es la forma convencional de ver el sistema alimentario. En principio tomando en cuenta dos componentes, que son calorías para consumo humano directo, usando las hojas de balance de alimentos de FAOSTAT para Argentina 2017. Tuve en cuenta 17 productos de origen animal y 44 de origen vegetal.
y se restó en el cálculo todos los alimentos que no son adecuados para una alimentación saludable, como bebidas alcohólicas, azúcares, después pérdidas, como semillas, otros usos alimentarios, residuos. Y el segundo componente, hicimos un cálculo relacionando aquellas calorías que se alimenta al ganado, justamente indicando que esas calorías van a terminar contribuyendo al sistema alimentario mediante carnes, lácteos, huevos. Hicimos este cálculo teniendo en cuenta las calorías de los piensos para Argentina, la distribución de calorías de origen animal provenientes de China. Tomamos en cuenta este país porque es el principal destino de las exportaciones de granos, según datos del INDEC para el 2017, y los distintos factores de conversión de cada especie animal. Como resultados, entonces, evidenciamos que Argentina potencialmente puede alimentar a 310 millones de personas, y en este cuadro mencionamos que, bueno, el mayor porcentaje tiene que ver con el rubro de cultivos, de animales, menos solo el 21% de personas potencialmente alimentadas, y acá hicimos una distinción entre piensos y piensos convertidos en proteína animal, indicando que justamente debido a esa pérdida de conversión, hay 64 millones de personas que menos para alimentar, que podrían alimentarse si esa alimentación no hubiera pasado por este proceso de eficiencia. Después, como segundo indicador, lo miramos más de manera integral, la alimentación, no en términos calóricos, sino en términos de alimentación, de nutrición. Entonces, siguiendo un poco la línea de un trabajo que hizo Malena Giai y Guillermina Veronesi, tuvimos en cuenta la disponibilidad de rubros de alimentos para garantizar una alimentación saludable, teniendo en cuenta las guías alimentarias para la población argentina. Entonces, respecto de estos resultados, obtuvimos que de estos 6 grupos alimentarios de importancia, acá en el gráfico podemos ver el valor recomendado en esta línea, que sería el valor recomendado según las guías alimentarias para cada uno de los grupos. Podemos ver que a la derecha son los grupos que tienen holgada disponibilidad, y a la izquierda es que tiene un déficit en esa disponibilidad. Entonces acá evidenciamos que en el caso de verduras hay un déficit del 48%, de frutas del 31% y de leches del 15%. Estos datos son del 2019. Un poco siguiendo ese indicador, miramos esos grupos críticos en su disponibilidad en una trayectoria temporal, de 1990 a 2018, también tomando en cuenta los valores recomendados según las guías alimentarias, y lo que podemos ver, estas líneas punteadas serían las recomendaciones para cada grupo con sus respectivos colores. Entonces podemos ver que en el caso de leches, hubo un aumento de 1990 hasta el 2000, después hubo un descenso marcado, y no se pudo recuperar nunca esa disponibilidad. En el caso de frutas pasó un comportamiento similar, hubo un aumento en los primeros años, y después siempre se situó a partir de los 2000, siempre se situó por abajo de las recomendaciones. Y en el caso de verduras, lo que observamos es que hubo un marcado baja disponibilidad a través del tiempo, más o menos situándose casi a la mitad, un poquito más de la mitad de los recomendados según las guías, que es 400 gramos por día por persona. Este trabajo, entonces, lo que concluimos, primero es que el primer indicador, en términos calóricos, indica que Argentina supera su capacidad para alimentar a la población en un 704%. Pero si eso lo miramos en términos de los grupos importantes para otorgar una alimentación saludable, vemos que en el caso de verduras, Argentina alcanzaría solamente a alimentar el 51% de su población, el de frutas al 69% y el de leches al 85%.
Entonces, acá evidenciamos justamente que ese indicador en términos calóricos no es suficiente para poder entender si ese país puede otorgar una alimentación saludable. Justamente en consonancia con que varios organismos públicos, Eat Lancet, una publicación que dice que tiene que haber una transformación en los patrones de consumo de las personas, aumentando frutas, verduras, alimentos saludables y reduciendo carnes. Vemos que Argentina justamente no está en vías de poder cumplir esos objetivos, y remarcamos que es de gran importancia incluir políticas públicas que puedan fomentar estas transformaciones en los patrones de consumo y los modelos de producción. Y justamente esto nos indica y se relaciona a este modelo agropecuario que prioriza ciertos cultivos basado en la producción industrial, basado en el comercio externo, y que justamente la repercusión y las consecuencias de eso es que no estamos en vías de lograr un sistema alimentario diversificado y nutritivo. Listo. Muchísimas gracias, Camila. Felicitaciones por el trabajo, por la presentación. Vamos a continuar ahora con el trabajo 286, los plaguicidas altamente peligrosos en Argentina, su efecto socioambiental y acciones en las comunidades. Lo va a presentar el doctor Javier Sousa Casadino. Adelante, doctor. No se lo escucha, está con el audio apagado. Ahora, yo como vivo en el campo, para que no se escuchara ruidos de perro, lo apagué. Ahora se escuchan de pajaritos. Bueno, mi nombre es Javier Sousa Casadino, yo soy docente en la Facultad de Agronomía hace muchos años, en varias de las carreras, y soy el coordinador regional de la Red de Acción en Plaguicidas y sus alternativas de América Latina. Y la idea fundamentalmente de este trabajo, que voy a mostrar las 5 transparencias, era tratar todo trabajo en plaguicidas, y desde el uso de plaguicidas buscamos justamente promover estrategias prácticas desde el paradigma agroecológico, y por eso la presentación en este evento, ¿no? A ver si nos sale la presentación. ¿Ustedes lo están viendo? ¿Sí? ¿Se ve? Sí, se ve perfecto. Ah, no, todavía no, se ve como negro. Dice como que está compartiendo, pero todavía no se ve. Ahí está, perfecto. Perfecto. Bueno, el trabajo se llama Los plaguicidas altamente peligrosos en Argentina. No vamos a poder avanzar mucho en los 10 minutos. La mayoría de ustedes sabrá que es un plaguicida. Los plaguicidas son sustancias químicas que se usan de origen sintético a partir de la década del 40. El trabajo lo que buscó fundamentalmente es analizar un grupo especial de plaguicidas que se llaman altamente peligrosos. Voy a intentar pasar. Pensando fundamentalmente esto, que desde la FAO se considera un plaguicida altamente peligroso cuando presentan niveles particularmente altos de peligro agudo y crónico, esto que presentan muchos plaguicidas, el peligro crónico fundamentalmente, aquellos que están incluidos en los acuerdos, por ejemplo, los convenios de Rotterdam, Estocolmo, Montreal, aquellos fundamentalmente que pueden causar daño irreversible a la salud humana, y esto es importante, en las condiciones de uso de un país, y esto es relevante, no en la teoría, sino en las condiciones de uso. Sumado a estos criterios, desde PAN Internacional, desde la Red de Acción en Plaguicidas, buscamos tomar otros criterios para considerar también un plaguicida como altamente peligroso, y ustedes lo pueden ver ahí, ¿no? Desde la toxicidad, sea fatal si es inhalado, como muchos plaguicidas, en nuestro caso en Argentina el clorpirifos, si es perturbador endocrino, si es muy bioacumulable, si es persistente en agua, si es muy tóxico para abejas, o si es tóxico para organismos acuáticos. O sea, se definen una serie de variables para categorizar a los plaguicidas como altamente peligrosos. Yo lo que hice, ya lo había hecho y presentado hace 2 años, lo actualizamos este año, es tratar
de comparar fundamentalmente los principios activos que se venden en Argentina, según la lista de principios activos del Servicio Nacional de Calidad Agroalimentaria, con la lista de plaguicidas altamente peligrosos creada por PAN Internacional y que pueden consultar en la página de Pesticiden Network de Alemania. Comparamos las dos tablas. Las tablas de plaguicidas que se venden en Argentina, están registrados en Argentina, y la tabla de PAN Internacional da cuenta de esto que vemos ahí, que casi un tercio de los plaguicidas que se venden en Argentina revisten las categorías de altamente peligroso. Muy rápido, de esos 126 productos que se venden, muchos tienen toxicidad aguda elevada, decíamos recién el clopirifos, muchos son mortales a ser inhalados, y esto es preocupante, sobre todo en aplicaciones manuales de plaguicidas, cuando el plaguicida convive con el ámbito hogareño. Hay 32 plaguicidas probables causantes de cáncer, según la IARC, el Instituto Internacional del Cáncer, y según la EPA y la Unión Europea. 25 plaguicidas son considerados como perturbadores endocrinos, y tenemos uno que lamentablemente se va a extender el uso en Argentina, que es el glufosinato de amonio, vinculado al trigo transgénico. 15 plaguicidas son tóxicos para la reproducción, 2 son mutagénicos, y los mutagénicos son 2 plaguicidas como el benomil y el carbendazim, que se usan mucho en actividades hortícolas y frutihortícolas. 46 de ellos tienen una toxicidad altísima en abejas, y esto también es grave, no solamente porque afecta a los seres vivos, sino a aquellos que nos están ayudando y mucho en prestando un servicio ecosistémico como la polinización. Fíjense, 9 son muy bioacumulables, otros son muy tóxicos para los organismos acuáticos, poniendo en riesgo la diversidad, y 6 son muy persistentes en agua. Simplemente mirar esto, ¿no? De estos 123 plaguicidas altamente peligrosos, tenemos algunos que afectan a la salud a nivel agudo y otros a nivel crónico. Recalco algo, no nos va a quedar mucho tiempo, pero esta categorización de plaguicidas altamente peligrosos no es la misma que la clasificación de los plaguicidas por banda de colores, que tiene en cuenta solamente la toxicidad aguda de los plaguicidas. Esto lo recalco porque muchas veces se confunde. Dentro de esta 126 productos categorizados como altamente peligrosos, 30% de ellos hoy se expenden como banda verde, ¿no? Esto suma un poco a la complejidad. Tenemos plaguicidas categorizados como banda verde, productos que normalmente no ofrecen peligro, que son extremadamente peligrosos para nuestra salud, por ejemplo, cuando se bioacumulan, por ejemplo, cuando generan enfermedades crónicas, o por ejemplo, cuando perturban la reproducción humana. Un poco para tener en cuenta de qué plaguicidas estamos hablando, herbicidas, el paraquat, glifosato y tracina, que junto con el 2,4-D, que no está en la lista, son los principales 4 herbicidas que se usan en actividades agrícolas extensivas e intensivas, en los hogares, en los parques. Insecticidas como el clorpirifos, repito, que está prohibido en Argentina, la importación y la fabricación, por el uso todavía se permite un año más, y también se va a permitir la importación para la exportación de los productos, no para el uso interno. Pero tenemos ahí la lambda-cerotina, el imidacloprid, un producto extremadamente peligroso que ya fue prohibido en Europa. Fungicidas, el benomil, el carbendazim, el cinem, ampliamente utilizados en producciones agrícolas extensivas y intensivas. Y los daños en la salud que fuimos registrando, que mucha investigación en Argentina, de la Inmovis, la Emanovich, de Asia, de Paparella, mucha investigación reciente, da cuenta de esto, ¿no? Los daños en la salud, fundamentalmente las alteraciones endocrinas, las alteraciones en el sistema inmunológico, el cáncer, el daño genético, las alteraciones en el sistema nervioso. Los que tengan ganas pueden leer un trabajo que publicamos desde la asociación, la Sociedad Argentina de Pediatría. Yo no soy pediatra, pero participo de la asociación, y hay un muy buen informe realizado hace aproximadamente 2 meses sobre el daño a la salud de los plaguicidas, ¿no? Digo, afectan a trabajadores, productores, productoras, cualquiera persona que esté expuesta, y esto tenemos afecciones endocrinas, cáncer, que tardan muchísimos años en manifestarse,
en la salud humana. Me quedan 2 minutos y finalmente esto, conversar sobre acerca que, bueno, la expansión de la frontera agrícola, el avance de los monocultivos, la pérdida de calidad en los suelos, esto habla, desde la agroecología vemos justamente que se pierde calidad alimenticia de los suelos para las plantas en función de la pérdida de la calidad, estamos hablando de el sustento de los organismos de ese suelo y las propiedades físicas, químicas y biológicas, con lo cual justamente se incrementa las actividades agrícolas, se expande la frontera, se deterioran los suelos, se recrean justamente también resistencias específicas a los insecticidas y obviamente esto da que se incremente el uso. Simplemente para pensar en el minuto que me queda, 2 indicadores. Desde el año 90 hasta hoy, 30 años, pasamos de usar 30 millones de litros a 510 a 520 millones de litros de plaguicidas. De esos plaguicidas contamos recién, 123 son perturbadores endocrinos. Y de esos casi 450 plaguicidas que se venden en Argentina, hay 140 que están prohibidos en otros países del mundo. Hay una lista que se llama Lista de Plaguicidas Prohibidos, la pueden leer también en PAN Alemania, donde se registran los plaguicidas que están prohibidos en algún lugar, algún país del mundo. Cotejando los plaguicidas que se usan en Argentina con esta lista, da cuenta de esos 140 productos. Se destaca en Argentina esta utilización de los productos altamente peligrosos que generan enfermedades agudas y crónicas. Ahí tenemos que ver muchos actores en este campo de acciones, las empresas, el Estado, las universidades, los consumidores, los productores, los medios de comunicación. Hay un entramado de relaciones e intereses que hacen que estos 140 productos que decíamos recientemente prohibidos se utilicen en Argentina. Y por último, que destaca el trabajo, pero que no pude ampliar mucho, es que obviamente a partir de esta exposición vamos a ver comunidades, personas afectadas, dábamos cuenta recién de las enfermedades y sobre todo de reacciones de las comunidades. Acciones de sensibilización, de capacitación, de poner barreras, como las más de 300 ordenanzas que limitan el uso de plaguicidas. Sin éxito, la idea que hemos presentado muchas veces leyes para que se restrinja el uso de plaguicidas, o por lo menos tener una ley que limite el uso, o cuanto por lo menos pueda regularse el uso. Bueno, y muchas comunidades han llevado a la judicialización, los casos más recientes son los de Entre Ríos, llevado a cabo por la Asociación de Maestros, la Asociación de Consumidores y Grupos Ambientalistas en Pergamino, los llevados a cabo por la familia Arévalo en La Valle, en Corrientes. Digo, hay una judicialización y el tema, por suerte, cada vez aparece más en la opinión pública como un tema, como realmente lo creemos, un tema de salud pública y que hay que tomarlo como una problemática de salud pública y de esa manera tratar de generar acciones, dentro de las cuales una es la promoción de la agroecología. Y perdón que me cebé un minuto de más. Muchísimas gracias, Javier. Muy interesante la exposición, felicitaciones. Vamos a continuar con el último trabajo del eje 6, el trabajo 289, que es promoviendo la alimentación saludable en la escuela número 289 del Dorado, Misiones. Va a hablar Rosana Lescano Acuña, le damos la palabra. Adelante, Rosana. Muchas gracias, María Laura. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Rosana Lescano, soy profesora en biología. Y bueno, en esta presentación, mi colega y yo, que ya se va a presentar, vamos a describir una experiencia educativa de promoción de la alimentación saludable desarrollada en la escuela número 829 de la localidad del Dorado, de la provincia de Misiones, durante los años 2017-2018, que fue una experiencia que realizamos en el marco de nuestro proyecto final de grado para recibir el título de profesoras en biología en la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad Nacional de Misiones. Bueno, y la destinataria de este proyecto fue la Escuela 829, la comunidad educativa en general, los docentes, directivos, personal no docente, y los estudiantes del 7º grado, junto con los padres de familia. La Escuela 829 es una institución de nivel primario, es de jornada completa, se encuentra localizada en una zona urbana,
Y bueno, habíamos identificado en una evaluación previa la problemática de una alimentación deficiente de los estudiantes que concurren a esa institución escolar. Y bueno, identificamos también detectamos entre esas causas la falta de conocimiento, de información de los estudiantes, de sus familias, la situación económica, ya que estos alumnos provienen de familias de escasos recursos, y también la falta del presupuesto del comedor escolar con el que cuenta la Escuela 829, que limitaba las posibilidades de brindar una alimentación nutricionalmente completa. Y bueno, en ese contexto nos propusimos como objetivo promover la alimentación saludable en esta institución escolar a través de la educación alimentaria nutricional y contribuir al empoderamiento de esta población beneficiaria para mejorar las condiciones de vida, que ellos mismos mejoren sus condiciones de salud en su propia comunidad. Bueno, como marco teórico vamos a empezar a explicar un poco qué es la alimentación saludable. Y bueno, es aquella de la que se trató el proyecto, digamos. Es aquella que aporta todos los nutrientes esenciales y la energía para que cada persona, digamos, pueda vivir de manera sana y que le permita tener oportunidades para desarrollarse plenamente y trabajar mejor. Bueno, y como el objetivo del trabajo era justamente empoderar a la población objetivo, lo que se optó, digamos, para enmarcar el proyecto fue un enfoque acorde a esta postura, que fue el enfoque de investigación, acción participativa, IAP. Se enmarcó también el proyecto en la educación popular y en el paradigma democrático de la educación para la salud, con el propósito de poner en un lugar central al diálogo de saberes, a la producción colectiva de aprendizaje y la capacidad de los destinatarios de actuar y participar en la orientación de los cambios sociales y en la toma de decisiones. ¿Sí? Bueno, y para llevar a cabo cada una de las actividades se conformó un equipo de trabajo formado por, bueno, nosotras dos, que éramos las coordinadoras, la directora de la escuela y un grupo motor integrado por la vicedirectora, docentes de la institución, 6 padres de familia y un personal de servicio. Y bueno, y los talleres se diseñaron y se evaluaron en conjunto con este grupo de trabajo. Bueno, y ahora vamos a pasar a explicar los talleres. El primer taller es de alimentación familiar saludable, en el que participaron padres y docentes de la institución. Allí, mediante actividades propuestas, los asistentes, digamos, pudieron realizar un análisis de sus propios hábitos alimentarios. Se explicaron las leyes de la alimentación saludable y las proporciones recomendadas. Y este taller contribuyó a concientizar a la población y generar en ellos una actitud de predisposición hacia el cambio de sus hábitos alimentarios. Bueno, el segundo taller fue de buenas prácticas de manufactura en la manipulación y elaboración de alimentos. Allí también participaron padres, docentes y el personal no docente, que en este caso eran cocineros. Se abordaron temas como el manejo del agua segura, las medidas para evitar la contaminación cruzada, la acción de los microorganismos, la cocción de los alimentos, la limpieza y la desinfección de los lugares para la preparación de las comidas. Y los asistentes elaboraron láminas donde propusieron mejoras para la manipulación de los alimentos. Y en el momento de la puesta en común se intercambiaron ideas y sugerencias para mejorar al respecto, tanto en la escuela como en los hogares. Bueno, el siguiente taller fue de elaboración de alimentos utilizando productos regionales. Y allí se ve la imagen de la huerta de la escuela y los padres de familia junto con el personal de servicio y los docentes elaborando los alimentos para ese día. Allí, en este taller, participaron padres, docentes y, como dije, y personal no docente de la comunidad, y al momento de cocinar se utilizaron, digamos, alimentos de la zona, como mandioca, por ejemplo, y verduras de la huerta. Se conversó con los participantes sobre la importancia de consumir alimentos que no contengan químicos, ni pesticidas, ni aditivos sintéticos, y las ventajas de utilizar productos provenientes de sistemas agroecológicos, ya que estos brindan alimentos sin contaminantes y con mayor valor nutritivo, digamos. Este encuentro fue un espacio en el que se posibilitó no solo la generación de conocimiento relativo a la preparación y al consumo de alimentos regionales, sino también el rescate y la revalorización de los saberes locales relacionados con el repertorio alimentario de la comunidad. Bueno,
Posteriormente también realizamos un taller también de alimentación, de educación alimentaria y nutricional, pero con chicos del 7º año y sus docentes. Allí se ven los estudiantes preparando jugos. Bueno, y este taller, los estudiantes caracterizaron su estado nutricional por medio de una autoevaluación de sus hábitos alimentarios, realizaron el cálculo y la categorización de su índice de masa corporal, y allí pudieron analizar la relación que hay entre los hábitos de alimentación y su estado de salud en general. Digamos, hicieron esa relación. Identificaron aquellos hábitos de alimentación que serían buenos cambiar, y a su vez detectaron aquellas prácticas alimentarias saludables que mantienen habitualmente y que se tendrían que reforzar. Se prepararon jugos naturales con frutas que trajeron de sus casas y se compartieron en el almuerzo. En esta instancia se reflexionó con los participantes sobre la importancia de consumir alimentos sin conservantes, aprovechando los árboles frutales que disponen en sus hogares y que disponen también en la escuela, o que pueden obtener de productores locales. Se abordaron también los sentidos de la comensalidad, el ritual de preparar los alimentos y de comer juntos como una forma de cuidar y fortalecer la salud de los cuerpos y el vínculo entre las personas. En este caso, entre sus compañeros y toda la comunidad educativa. Bueno, y finalmente se hizo un taller de capacitación teórico-práctico en manejo de huerta. Bueno, este taller estuvo a cargo de nosotras como coordinadoras y también de un ingeniero forestal. Estaba dirigido de un ingeniero agrónomo, perdón. Estuvo dirigido a padres y docentes de la comunidad y se abordaron conceptos relacionados con la producción de hortalizas, el diseño, la instalación y el mantenimiento de una huerta agroecológica. Bueno, y ahí se fomentó la producción a escala familiar de alimentos agroecológicos, que se contrapone con la agricultura moderna altamente demandante y dependiente de insumos, tecnologías, pesticidas, etc. Y bueno, y durante estas actividades se utilizaron ejemplos cotidianos y se sugirieron prácticas sencillas como la fabricación de, por ejemplo, herramientas caseras, la colocación de enredaderas sobre la huerta como una alternativa a las medias sombras, por ejemplo. Y así varios ejemplos cotidianos para mejorar las prácticas en la huerta. Se brindó información sobre las fechas óptimas de siembra, de acuerdo a los tipos de planta y la influencia de la luna en este proceso. Y bueno, y en la huerta de la escuela, que mostramos antes la imagen y que ahí se puede ver en el fondo de la foto, se ensayó la práctica de preparación de mulch, que sería la cobertura orgánica, y se resaltaron sus beneficios. Y también se hicieron demostraciones de cosechas de verduras y el modo de extraer y almacenar semillas para utilizar en las próximas siembras, para no estar comprando las semillas, sino obtenerlas de la propia huerta. Y bueno, y dentro de ese grupo que María Sol les comentaba en un inicio, que se conformó, donde no solamente nosotras diseñamos las distintas actividades, sino también en conjunto con ese grupo conformado al inicio de las actividades, de la ejecución del proyecto. Dentro de ese grupo se realizó una evaluación final de las actividades, donde se destacaron, se reconocieron, digamos, la generación, o sea, este proyecto como un espacio que generó o motivó la participación y el compromiso de la comunidad hacia comenzar a trabajar el tema de la alimentación saludable en la comunidad educativa. Y si bien quedó pendiente profundizar en algunas cuestiones desde el posicionamiento agroecológico, como que requiere un abordaje más amplio desde el punto de vista político, social, económico, si bien quedó pendiente esa parte, consideramos que esta experiencia fue muy importante porque dio, digamos, el primer puntapié, el primer paso, puso el foco, problematizó la situación de la deficiencia alimentaria de los estudiantes, y lo que justamente este grupo evaluó fue el empoderamiento de la comunidad. Y la vinculación, porque en ese proceso de ejecución del desarrollo del proyecto logramos vincular, o sea, nos vinculamos con distintas organizaciones, instituciones públicas, privadas, como la Secretaría de Agricultura Familiar de la provincia, también de Nación. En esta imagen, por ejemplo, se observa la directora de la Dirección de Escuelas con Orientación Productiva, que también participó. Luego organizaciones sociales como la Incrimpo Salud, de acá de la localidad. Y bueno, el empoderamiento de la comunidad y los vínculos interinstitucionales lograron que posterior a la ejecución de este proyecto, la misma comunidad
impulsó y llevó adelante una capacitación en huerta agroecológica en la escuela, donde se abordó ampliamente todas estas cuestiones, o sea, la educación alimentaria y nutricional, pero desde el posicionamiento agroecológico. Y bueno, justamente como hacemos, ¿no es cierto?, resaltamos, destacamos esto desde este posicionamiento, ¿no es cierto?, desde este enfoque, la participación de la comunidad del emprendimiento local. Ya pasamos los 10 minutos, pero te dejo hacer unas palabritas de cierre. Sí, cierro con esto, que la importancia, ¿no es cierto?, de lograr esto, el compromiso, el empoderamiento, que ellos mismos tomen ese compromiso para lograr verdaderas transformaciones, en este caso, en lo que respecta a la educación alimentaria y nutricional. Muchas gracias. Muchísimas gracias a las dos por compartir esta experiencia tan interesante en el Congreso, y vamos a pasar ahora al eje 7 con dos temas. Primero va el tema 18, Sistema Alimentario Agroecológico hacia la construcción de un sistema participativo de garantías en General Pueyrredón, y lo va a presentar María Sendon. Adelante, María, te damos la palabra. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas, a todos. Voy a intentar compartir la pantalla. Bien, yo creo que ahí Está en no total pantalla, faltaría poner... Sí, lo que pasa es que me está tapando con la línea esta negra, la línea del zoom, me tapa y no me deja, a ver si lo hago ahí, acá, ahí voy a poder, ahí se ve, ¿no? Ahí está perfecto. Tengo justo la línea esta del zoom, no sé por qué sigue ahí, no me deja ver la parte de abajo, me tapa, por eso es que... Bueno, en el caso mío, yo soy investigadora del INTA, de la Experimental de Balcarce, y también docente de la Facultad de Humanidades. Este trabajo lo hicimos, están el máximo de autores permitidos, pero en realidad el grupo es bastante más amplio, conformado por extensionistas de INTA, de la Agencia de Extensión Rural de Mar del Plata, también por docentes de distintas facultades, por el promotor asesor de un grupo de cambio rural, y también por investigadoras de CONICET y también con sede en las facultades, ¿sí? Un poco el objetivo, en realidad esto no es un trabajo terminado, sino precisamente es un poco visibilizar y poder charlar, ¿no? Como un ámbito de poder intercambiar de una experiencia, un relato de una experiencia en construcción, cuyo objetivo es contribuir con la construcción de una red de acompañamiento que permita diferenciar y construir colectivamente la calidad de los alimentos agroecológicos, a través de la sistematización y reflexión, ¿sí? Así como de la visibilización y diálogo con otras experiencias de construcción en el país, ¿sí? En realidad esto, es una mezcla entre el objetivo que tiene la experiencia que estamos llevando a cabo, y también al mismo tiempo de las acciones territoriales, poder ir al mismo tiempo, ir sistematizando y reflexionando sobre las acciones que se van dando, ¿no? ¿Para qué? Para poder participar y compartir en estos ámbitos y dialogar con otras experiencias de construcción en el país, ¿sí? Un poco es el objetivo, es de la presentación que hicimos en este congreso. Ustedes vieron el título, en principio tenía que ver con el partido de General Pueyrredón, cuya cabecera es Mar del Plata, ¿sí? Pero ahora aparece esto que en realidad, más que General Pueyrredón, estamos hablando ya del sudeste bonaerense, ¿no? ¿Y cómo surge esta cuestión? Esta cuestión surge un poco a fines del año 2019, y sobre todo se materializa el año pasado, a principios de marzo, nos agarra la pandemia, y donde las acciones que estaban pensadas a nivel presencial, ¿no? Que tiene que ver con esto, que un poco con las experiencias con bases agroecológicos que empiezan a desarrollarse en el cinturón, en el partido de General Pueyrredón, aparece desde, distintos participantes que estábamos llevando a cabo actividades en el territorio, nos pusimos como meta poder buscar, tener una base,
un mapeo de producciones agroecológicas. Y así es un poco como esto nace desde este mapeo, es un poco incluso previo al programa de alimentos bonaerenses de la provincia de Buenos Aires. Empezamos antes de la oficialización de ese programa, ¿no? Que tiene que ver ahora con este registro de productores. Actualmente llevamos alrededor de 50 productores mapeados. Tenemos una base de información en GIS, pero también un mapa de acceso libre de todas estas producciones, y al mismo tiempo fuimos alternando con actividades de visibilización de los primeros resultados, con actividades en conjunto incluso con el Ministerio de Desarrollo Agrario de la provincia. Llevó a la materialización de toda esta base en un grupo de WhatsApp, donde los mismos productores empiezan a intercambiar tanto insumos como fotos de sus producciones, comparten ese conocimiento a partir del grupo. También tuvimos visitas de la provincia que acompañamos, y ahí surge, por los mismos productores, por la propia dinámica del proceso, la necesidad de pensar en estas garantías, ¿no? Y así fue como el año pasado hicimos algunas jornadas virtuales sobre SPG, y bueno, y se materializa específicamente a partir del mapa y de la publicación del mapa, surge la presentación de un proyecto de extensión, ¿sí? Esto, la cuestión del sistema participativo de garantías, lo presentamos en un proyecto de extensión a la universidad, y este año, este proyecto, año 2021, el proyecto está aprobado y financiado para acompañar este proceso, estos productores agroecológicos, en lo que puede llegar a ser la constitución de un sistema participativo de garantías. Este proyecto de extensión está compuesto por el conjunto de instituciones relacionadas, entrelazadas, y también por los productores que están en el marco de este mapeo, específicamente en un grupo de cambio rural de productores agroecológicos, pero también, un poco como decían en otras presentaciones, hablamos del sistema agroalimentario, porque en realidad también hay experiencias de comercialización y consumo, porque a la hora de hablar de un SPG tenemos que tener de alguna forma esta foto local de ese sistema agroalimentario agroecológico. Entonces también dentro del proyecto de extensión están las experiencias también de comercialización, de consumo. Un poquito acá es esta sistematización de lo que fue sucediendo este año, donde fuimos alternando entre actividades virtuales y actividades presenciales. A partir de que se aprueba el proyecto de extensión, se constituye el grupo de gestión o de acompañamiento técnico del proyecto. Empezamos con una reunión virtual. Habíamos materializado la reunión de la primera reunión presencial, que bueno, tuvimos que suspenderla también para ir digamos, adaptándonos a lo que sucedía con el riesgo sanitario. Se suspendió, pasamos a una actividad virtual, y bueno, y esto un poco cómo sucede, ¿no? Las actividades virtuales, aparecen 140 participantes, y bueno, de alguna forma da cuenta de la importancia de la temática de la agroecología, pero también de alguna forma perdemos el trabajo territorial con estos actores a los cuales iba dirigido el proyecto de extensión. Bueno, al mismo tiempo vamos llevando esta sistematización y esta visibilización de las actividades a través de congresos, a través de la participación en cursos de posgrados, a través de municipios donde quieren trabajar el tema de SPGs, no solo en general en la agroecología, sino también, por ejemplo, en una mesa interinstitucional de carne. Entonces, bueno, a partir de los distintos partidos vamos haciendo también actividades. Bueno, un poco cuando presentamos a este Congreso de Agroecología, la experiencia, llegábamos hasta acá, ¿no? Estábamos en este momento. Bueno, hoy concretamos otro encuentro, y bueno, y nos pareció importante presentar para poder dialogar las cosas que van sucediendo. Hicimos la reunión presencial en agosto. En septiembre hicimos una segunda reunión presencial con la participación de distintos productores, de las instituciones, y fuimos tratando, ¿sí? Y un poco, en realidad, bueno, en el tiempito que tenemos, tratar de poner algunos, bueno, de esta, como decíamos, este relato de una experiencia en plena construcción, algunos aprendizajes, algunos avances, pero también muchas incertidumbres, ¿no? Para comentarlas acá en la mesa, ¿no? En algún lugar, en algún momento esto empezó por producciones frutortícolas, ¿no? Nuestro mapeo era de producciones frutortícolas.
Y los mismos productores no son solo frutícolas, sino también hay experiencias de agregado de valor, y aparecen las producciones extensivas, que bueno, también es importante que esté la producción de trigo que hay, y bueno, y no tenemos cómo procesar, y bueno, que estén los molinos, y bueno, y ahí es como se empieza a complejizar, ¿no? Y ahí es donde aparecen estas incertidumbres, ¿no? Trabajamos a múltiples niveles, o sea, seguimos trabajando con los productores frutihortícolas, o realmente seguimos trabajando realmente con los representantes de lo que sería el verdadero sistema agroalimentario local. Este SPG que pensábamos para el partido General Pueyrredón, de pronto es el partido y es el SPG del sudeste. ¿Por qué? Porque los productores no responden a una lógica de límite geográfico. Su proximidad no es geográfica, sino tiene que ver con una proximidad organizacional, donde van compartiendo y esos límites no tiene que ver con un partido y aparecen distintos partidos a partir de los propios productores y de sus relaciones. Entonces nos preguntamos, bueno, ¿y podemos hablar de un SPG del sudeste? ¿O en realidad son varios SPG locales? Bueno, y ahí estamos en el propio proceso. También empezamos a trabajar y aparecen claramente algunos de los principios del SPG cuando hacemos actividades en los talleres. Fíjense que aparece confianza, que es uno de los principales principios de un SPG. Y un poco acá es básicamente y muy resumidamente unas fotitos de las actividades presenciales que hicimos, donde empezamos a trabajar con la metodología de construcción, ¿sí? Del SPG. Perdón, pero escuchaba justo un ruido, por eso me corté. Bueno, entonces en estas experiencias, en estas metodologías de construcción, acá empezamos a trabajar, bueno, ¿qué sería lo óptimo del SPG? ¿Qué sería lo deseable, ¿no? Con esto un poco la metodología que lleva la uva, ¿no? De colores. Empezamos a trabajar en grupos con las distintas dimensiones de lo que sería un alimento agroecológico. Después trabajamos en plenario. Básicamente en el último encuentro empezamos a profundizar en algunas líneas de trabajo, tanto en lo que sería el pliego de condiciones, esta co-construcción del pliego de condiciones, al mismo tiempo pensar en la estructura y cómo sería este sistema, cómo sería la estructura de funcionamiento, pero también aparece en esta complejidad de los procesos y de las demandas la cuestión del consumo, ¿no? Porque precisamente los productores a la hora de comercializar hay algunos problemas de comercialización donde no hay suficientes consumidores conscientes ni canales diferenciales para este tipo de alimentos, entonces aparece la línea de trabajo de consumo también. Y un poco ahí es donde estamos ahora trabajando, preparándonos para el próximo encuentro de octubre, donde vamos a trabajar y seguir avanzando en estas cuestiones, ¿no? Sobre todo para poder trabajar en esta calidad. Fíjense, acá tenemos la marca de calidad, por ejemplo, del choclo, donde la calidad del alimento agroecológico no necesariamente es visual, sino que es una construcción que hay que trabajar, ¿no? Así que un poco ahí estamos, entre estas incertidumbres y con muchas ganas de compartir con otras experiencias de SPG, que no sé si está en esta mesa otras experiencias, pero bueno, nada, ahí estamos y un poco era para dialogar lo que teníamos para presentar. Muchísimas gracias, María Laura, muy interesante y gracias por compartir la experiencia. Vamos a continuar con el trabajo 193, do campo ao prato, a CSA como mecanismo de fortalecimiento do control social, una experiencia no Amazonas. Disculpen mi portuñol. Va a presentar Tabita Una. Si necesitas que compartamos la pantalla o algo, vi que en el chat escribiste que estabas con algún problema. Tabita Menta da Cuna. No te escuchamos. Olá. Ahí está. Olá. Buenas tardes. Boa tarde. Eu boto a apresentação ou vocês que vão exibir? Por las dudas, soporte técnico, ¿tiene la presentación o vos querés? Sí, un ¿Vos minuto. la podés presentar? Muito grata. Ahí esperamos que soporte técnico comparta, no hay problema. Esperamos un minutito. Si quieren pueden ir haciendo preguntas en el chat. Pergunta para eles.
O áudio tá bom? Vocês conseguem me escutar? Se escucha como viento, no sé si viene de mi lado o el de la presentadora. Ahí está. Um momento. Melhorou? Ahora está mejor. Adelante. Ok. Posso iniciar? Perfecto. Te escuchamos. Eu sou Tabita Menta da Cunha, sou de Manaus, Amazonas, Brasil. Escrevi esse trabalho com a Amanda Lorena Nunes Cruz. Nós somos estudantes de agroecologia do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas, IFAM. Fazemos parte do OPAC Maniva, que é um SPG, e também da comunidade que sustenta a agricultura CSA Brasil, CSA Manaus. Nós trouxemos esse trabalho, esse relato com a temática do campo ao prato, a comunidade que sustenta a agricultura como mecanismo de fortalecimento do controle social, uma experiência aqui do Amazonas, período de 2020, dos anos de 2020 e de 2021, trazendo também um pouco da história da CSA aqui no Amazonas e da Rede Maniva de Agroecologia, relacionando como a metodologia de natureza participativa da CSA, ela promove o controle social, assim como a organização social promovida pelo sistema participativo de garantia, ele promove o fortalecimento da CSA. Pode baixar um pouquinho, pode baixar para o primeiro slide. Aqui tem um pouco da história da Rede Maniva de Agroecologia, que é uma rede que atua aqui no estado do Amazonas há 13 anos, através de cursos, formações, organização social, articulações, e também com assistência técnica, e dentre toda a atuação da Rede Maniva, se destaca muito a atuação com a certificação orgânica, tanto na promoção e fortalecimento das organizações de controle social, quanto no sistema participativo de garantia. Em 2017, foi criado o SPG Maniva, que atende aqui no estado do Amazonas. É um SPG que ele vem crescendo exponencialmente e que no período de 2020 e 2021, ele expandiu sua área de atuação. A gente passou a certificar em vários municípios aqui do Amazonas, do Rio Madeira, do Baixo Amazonas, do Médio Amazonas, trazendo outras cadeias de produção, como a do cacau e a do guaraná, por exemplo. A gente pode certificar em 5 escopos, que é o de produção primária vegetal, produção processada vegetal, produção primária animal, produção processada animal e recursos florestais não madeireiros. Agora estamos estudando para conseguir certificar também a pesca artesanal, o manejo artesanal. No SPG, o controle social ele acontece a partir de 2 visitas, que é a visita de pares, que é onde os agricultores visitam a propriedade dos colegas e preenchem uma documentação em que são observados vários aspectos que são valorizados exigidos e outros que são valorizados dentro do processo de certificação orgânica no sistema orgânico brasileiro, e passa também pela visita de verificação. A visita de verificação ela é realizada por membros da comissão de verificação de um SPG. Aqui eu coloquei o OPAC é a figura é a pessoa jurídica do SPG, significa organismo participativo de avaliação da conformidade orgânica. Ela é formada por técnicos, agricultores, professores, representantes dos 3 poderes, por órgãos de extensão, para que a gente consiga ter um alcance nos territórios em que a gente está atuando. E essa comissão é quem realiza essa visita de verificação, após o processo, com a visita de pares, a visita de verificação e apresentação dos documentos que são exigidos, é que a certificação sai pelo SPG, que assim como as certificadoras, eles são considerados organismos de acreditação da conformidade orgânica. São todos reconhecidos, ele é reconhecido pelo Ministério da Agricultura
pecuária e abastecimento, que é uma exigência para que a gente possa atuar. E tem também um outro controle social, que ele acontece a partir do fortalecimento dos vínculos comunitários e solidários, que acontece quando o consumidor ele vai na propriedade, acontece quando o consumidor ele vai na feira, quando ele acompanha passos da produção, do escoamento, da comercialização, quando ele recebe o produto direto da mão dos agricultores. E esse controle social, ele é muito importante, mas ele é facultativo, mas é muito importante a gente frisar que ele é fundamental, mesmo sendo participativo. A gente vai ver ao longo desse trabalho que durante a pandemia, o controle social ele foi muito fortalecido por esse fortalecimento dos vínculos comunitários e solidários. Em 2018, nasceu dentro da Rede Maniva de Agroecologia, que é essa rede que eu citei, que é ligada ao SPG, a CSA Manaus, que é a primeira comunidade que sustenta a agricultura da região norte. A CSA é um movimento social mundial que atua organizando pessoas que estão a fim de montar uma comunidade, pessoas da sociedade civil com agricultores. E esse grupo de pessoas ele vai financiar coletivamente não somente a produção dos agricultores, mas produção, custo de vida, 13º, férias, depreciação, todos os custos que estão ali dentro que envolvem a produção agrícola e a atividade de vida daquelas pessoas. E cada comunidade ela tem também uma poupança que a gente chama de fundo de garantia, que é o que acaba assegurando quando a gente tem algum problema, quando queima um gerador, quando acontece algum problema com o carro, quando alguém adoece. A gente viu que esse fundo de garantia ele é fundamental durante a pandemia, porque a gente passou por várias dificuldades e a gente só conseguiu ter os desdobramentos que a gente teve porque a gente tinha uma poupança de 16 mil reais. Nessa dinâmica, na CSA, o coprodutor, o consumidor, ele se torna coprodutor, que ele assume, em alguns graus, junto com o produtor, os riscos da atividade agrícola. A colaboração na nossa comunidade ela é realizada mensalmente, a gente tem 2 valores de cota 1 e cota 2, e toda semana esse coprodutor ele recebe uma cota, uma cesta de alimentos orgânicos de acordo com a produção do sítio e a disponibilidade. Então, se a gente tem abundância, todo mundo divide a abundância. Mas se acontece algum problema, como recentemente, está com 2 semanas, a gente teve problema com nematóides no alface. Então, a gente vai passar agora 2 meses sem receber alface e receber outras culturas. Vamos receber as punk, que são mais resistentes. Pode passar para o próximo slide. A CSA Manaus, ela é composta por 3 núcleos familiares com notório reconhecimento na produção de hortaliças de ciclo curto convencionais lá no município do Iranduba. Ao todo, são 6 produtores e 85 coprodutores, sendo 77% mulheres, 2 técnicos e 1 entregador. As 2 unidades agrícolas elas ficam no município do Iranduba, a 35 quilômetros da capital, e os coprodutores recebem a produção em Manaus, em 2 pontos de retirada, sendo um na feira orgânica da Rede Maniva de Agroecologia e o outro numa igreja, na igreja messiânica. É importante a gente falar também que no ano de 2019, os agricultores da CSA Manaus eles deixaram de acessar o sistema orgânico como o OCS, que eles faziam parte de um organismo de controle social, e uma organização de controle social, e passaram a fazer parte do grupo de agricultores certificados pelo SPG. Isso dá uma série de direito a acesso a outros mercados. Embora isso acontecesse, eles continuaram acessando os mercados que já acessavam como OCS, que são circuitos curtos de comercialização. Agora a gente vai falar um pouco das medidas de enfrentamento à Covid-19. Em março de 2020,
A feira orgânica, que era o nosso principal ponto de retirada, ela foi suspensa, porque aqui a gente teve muitas complicações por causa da Covid, a situação foi muito latente, foi dramática, nós perdemos agricultores, inclusive membros da comunidade que sustenta a agricultura, também outros agricultores que são membros da nossa rede, da Rede Maniva de Agroecologia, e tudo isso enfraqueceu muito o movimento, a perda dessas pessoas e a perda do espaço físico. E quando a gente fala em perder uma feira orgânica, especialmente no Brasil, em que a gente tem esse controle social, que também é realizado pelos consumidores, a gente perde um espaço de educação alimentar, de promoção do conhecimento agroecológico, de construção do conhecimento agroecológico, de troca de saberes e de controle social, muito importante. Mas, no entanto, a gente observou nos grupos de WhatsApp, tanto da CSA quanto nos grupos das feiras orgânicas, que esse espaço digital ele se tornaria também um espaço muito importante de troca de saberes, de educação e de fortalecimento do controle social. Então, no grupo de coprodutores, a gente passou a falar mais da produção, da dinâmica campesina, porque trazer o alimento para a cidade se tornava um desafio, e é importante a gente comentar também que a gente estava sob vários decretos. Os decretos eles saíam aqui semanalmente. Então, em uma semana, a gente podia entregar em um horário, na outra semana não podia mais, uma semana as pessoas de uma categoria podiam sair de casa, na otra semana... Tabita, estamos con el tiempo, ya pasaste los 10 minutos, si puedes ir haciendo un cierre, puedes hacer un cierre porque ya pasaron los 10 minutos. Tá ok. Ok, então, vocês me desculpem. Com o fechamento da feira orgânica e essa dificuldade de trazer o alimento para a cidade, os coprodutores eles tiveram que se envolver nesse processo de distribuição e assim tiveram que entender mais da dinâmica campesina, desde a produção até o escoamento. E também tiveram que ajudar a receber os novos coprodutores, porque a nossa comunidade dobrou de tamanho. Então, a gente tinha muitos coprodutores que não entendiam a dinâmica da comunidade e os mais antigos tiveram que se inteirar da dinâmica campesina para apoiar. Então, com base nessa experiência, a gente entende a CSA como um mecanismo de fortalecimento do controle social, especialmente nesse período de isolamento em que não teve mais contato entre agricultores e consumidores, em que os consumidores conseguiram acompanhar, através do seu próprio apoio, a dinâmica campesina, a produção e escoamento desses produtos. Então, a gente entende a CSA como mecanismo de fortalecimento do controle social, do SPG Maniva e do movimento agroecológico aqui na região norte do Brasil. Muito obrigada. Muchísimas gracias, Tabita, por compartir tu experiencia, muy interesante, felicitaciones. Vamos a pasar a las preguntas que han dejado en el chat. Las primeras preguntas son para Javier Sousa Casadino. La primera es: ¿el déficit de hortaliza es de producción o de acceso? Y la segunda, leo de a dos para ir resumiendo: los plaguicidas peligrosos que se pueden encontrar con banda verde, ¿se debe a la concentración? Le damos la palabra. Eu vou ler aqui rapidinho. Minutinho que eu vou ler para responder, que meu espanhol é limitado. Hola. ¿Se escucha? Me desculpe, eu compreendi errado. Pode... ¿No se escucha? Hola, hola. Y adelante, Javier. La primera pregunta la hice yo sobre el tema de hortalizas, porque me parecía raro el tema de la producción y el déficit en relación a todo lo que vemos en el área hortícola de producción, digamos, que nos llega al mercado. Pero esa la hice yo, la pregunta quería saber eso. Con respecto a las preguntas realizadas en plaguicidas, es que justamente la categorización de banda verde tiene casi exclusivamente como variable la toxicidad aguda, mientras que la categorización de plaguicidas altamente peligrosos tiene en cuenta otras variables, como decíamos recién, las enfermedades crónicas que aparecen desde las 72 horas hasta varios años después, incluso las enfermedades
epigenéticas, las enfermedades pueden aparecer una generación después de la persona que se expuso. Por eso yo decía hoy, tenemos plaguicidas banda verde, que se categorizan por la toxicidad aguda, y muchos de estos bandas verdes son altamente peligrosos por las enfermedades crónicas que pueden llegar a tener, pueden llegar a incidir, y también el tema del efecto ambiental, que muchas veces no se tiene en cuenta en la categorización de las bandas. El efecto acumulativo, el efecto en el agua, la posibilidad de acumularse en sedimentos. Y después había una pregunta en relación, voy a ser muy rápido, a qué opinaba acerca de las buenas prácticas agrícolas. Yo creo que las buenas prácticas agrícolas, desde mi mirada de tantos años de trabajar, no resuelven la situación. En muchos casos lo que se pretende es que los productores se acomoden a las prácticas, se determinan las prácticas, y muchas veces no pueden llevarse a cabo por parte de los productores. Además, en muchos casos se habla de un uso quizás más eficiente de los plaguicidas, pero no de prescindir del uso. Es cierto que quizás las buenas prácticas pueden hacer que mejoren las condiciones de manipulación y de exposición de las personas que están manipulando los plaguicidas, pero nada resuelve el problema. Se van a seguir recreando resistencias a los plaguicidas, se van a seguir bioacumulando, se van a seguir utilizando y viajando por el agua y el aire. Y la otra pregunta tenía que ver con la aparición de plaguicidas, de restos de plaguicidas, de acuerdo con sus tiempos de carencia. El tiempo de carencia es el tiempo que tiene que pasar entre la aplicación de un plaguicida, la cosecha y el consumo de esas hortalizas, que va desde un día hasta 60 días en el caso de algunos plaguicidas como el carbofurán. Lamentablemente pasan dos cosas. Primero, una muy pequeña cantidad hoy de plaguicidas, perdón, de hortalizas pasan por los mercados formales donde se analiza justamente la cantidad de plaguicidas. Dirá Mar del Plata, Firshetón, La Plata, quizás Córdoba, el mercado central de Buenos Aires. Pero una gran cantidad de plaguicidas hoy se venden en mercados donde no hay ningún tipo de análisis. De todas maneras, en estos mercados que contábamos recién, Buenos Aires, La Plata, Rosario, aparece una gran cantidad de plaguicidas dentro de los restos. Los que tengan ganas, yo les voy a copiar ahora el enlace donde pueden descargar este informe de plaguicidas que hicimos, y ahí también damos cuenta de productos como por ejemplo el apio que se vende en el mercado central de Buenos Aires, tiene más de 5 o 6 plaguicidas en su contenido, pasando justamente los límites máximos de residuos. Qué tema, ¿no? Muy interesante y hay que seguir trabajando sobre esto. Muchísimas gracias, Javier, por las respuestas. Ahora la pregunta es para Valentina Pereira. Se solicita si podrías repetir el autor que desarrolla el concepto de cuidado amplio, y si puedes contar muy cortito más acerca de cómo se visibiliza en las mujeres que entrevistaste. Bueno, el concepto lo tomo yo de dos autoras brasileras, Herrera y Márquez, que ellas hablan de actividades de cuidado de carácter ampliado, que referencian a que las actividades de las mujeres van adquiriendo un carácter ampliado porque incorporan preocupaciones más amplias como la soberanía alimentaria, la pérdida de biodiversidad, la sostenibilidad y la autonomía de la producción. Y yo en las mujeres que entrevisté justamente vi todas estas preocupaciones. Ellas trabajaban con plantas, pero en ese trabajar con plantas también conservaban saberes, daban continuidad a los saberes y a las prácticas, también disputaban espacios en la legitimidad de ese conocimiento de quién puede tratar los conocimientos médicos, aplicaban prácticas agroecológicas al cuidado de esas plantas, ¿no? Se preocupaban por la búsqueda de una vida más sana, una alimentación más sana, una forma de enfrentar los procesos de salud o enfermedad como más armónicos y contemplando también la mente y el cuerpo. Entonces, por todos esos lados es que yo hablo también de un carácter ampliado de sus actividades. Cortito. Muchísimas gracias, Valentina. La pregunta que hoy confundí era para Camila, que pregunta en el déficit de hortalizas de producción o de acceso. No sé si Camila, te damos la palabra para... Sí, es de producción. En el caso de frutas y verduras lo tuvimos en cuenta la base de FAO, que es lo declarado, cada país declara esa producción en el año, y tuvimos en cuenta esos datos porque realmente tuvimos mucha dificultad para
para conseguir la información de producción de frutas y verduras, pero sí consideramos que sí, que puede ser que esa producción no esté muy estimada correctamente justamente por esto. Sí, agregado a lo que dice Camila, ella también había calculado la cuestión de superficie hortícola dedicada, mirando las bases de datos, y si mal no me acuerdo, Camila había encontrado que había una reducción de alrededor del 14% a nivel nacional, pero en trabajos actuales que se está llevando a cabo en distintos cinturones hortícolas, por ejemplo, para Córdoba, un trabajo de este año muestra que entre 2004 y 2019 disminuyó más del 50% la superficie hortícola, desplazada por la urbanización por un lado y por los monocultivos de base extensiva por el otro. Entonces ese dato más que nada estaba vinculado también a la cuestión de producción, obviamente que uno va a las quintas y ve un montón de verduras que se tira, porque básicamente el mercado no lo acepta, o no acepta su cuestión estética o particular, pero que hay también ahí una disputa en el uso del espacio para qué tipos de cultivos. Muchísimas gracias Camila y Gonzalo por las respuestas. Bueno, vamos cerrando esta sesión, ha sido un placer compartir con ustedes y muchísimas gracias por compartir la experiencia en este congreso. Nos seguimos encontrando entonces los días jueves y viernes. Acuérdense que ahora hay mesas redondas, así que también pueden participar. Bueno, así como dice la frase, entrelazando saberes hacia el buen vivir, continuamos con este trabajo. Un saludo. Muchas gracias, que tengan un buen día. Hasta luego. Gracias. Los invito a la mesa de semillas. Bueno, nos encontramos ahí. Chao, chao, gracias.